Buenas tardes, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? Sí. Entonces, en el día de hoy vamos a sustentar y vamos a exponer el debate de lengua materna y la cultura con la competencia sociocultural para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera dentro de una perspectiva global. El día de hoy en la presente reunión estamos Andrés Felipe Corrales Quintero, Laura Camila López Rivera, Sandra Milena Giraldo Gómez y mi persona Juliana Buitrago. Pertenecemos al grupo 16. En el día de hoy no nos puede acompañar una de las compañeras porque no evidenciamos pues como su participación ni tuvimos contacto con ella, entonces por eso hace falta en esta sustentación. Las reglas del debate que vamos a tener presentes para esta socialización son: el presente debate tendrá una duración de 15 minutos, los cuales se desarrollarán de la siguiente manera. Primero, cada participante tendrá 2 minutos, siendo este pues el tiempo máximo para la socialización de su Padlet. Yo voy a estar como cronometrando la participación de cada uno. Y así, cuando ya vaya llegando a los 2 minutos, yo les muestro el celular y les aviso que ya se está acabando el tiempo. Listo. Cada participante tendrá 1 minuto para argumentar la relación entre el video de Lengua, Cultura e Identidad, Observatorio con Anel y Concepción Company, y el tema pues seleccionado por cada uno. Número 3, cada participante tendrá 1 minuto para concluir su tema. En la parte 4 tenemos que cada participante tendrá 1 minuto para intervenir en el tema de sus compañeros dando su opinión o haciendo preguntas acerca pues del tema que le correspondió a su compañero. Y por último tenemos entonces la despedida y conclusión del debate. Vamos entonces a iniciar con la socialización de nuestros Padlets. En este caso, déjenme, yo coloco acá los 2 minutos. Listo. Y empezaríamos con Andrés Felipe. Déjame yo Ok. tu Padlet. ¿Puedes ver el Padlet? Mm. Sí, sí lo veo. Sí. Listo. Déjame Sí. yo miro que yo creo que acá me deja poner. Ay, no, ¿qué es esto? No, miento. No, no me dejó. Yes. Voy a silenciar mi micrófono. Relativismo lingüístico. Gracias a la diversidad lingüística y cultural del mundo relacionada por autores y pensadores como Johann Herder, William Bowl y Helmut, definen que las personas pueden hablar diferentes lenguas porque piensan de forma diferente, donde encuentro una simbiosis muy marcada entre lengua y cultura. Una depende una de la otra y siempre van de la mano, como lo define la tesis Sapir-Whorf, dependiendo de la zona geográfica, contexto o zona de influencia. El papel de la lengua y la lingüística determinan las características culturales del territorio, determinadas por sus costumbres, idiosincrasia y cultura. Distinciones conceptuales que se codifican en lenguas no son universales, es decir, en mayor o menor grado variables de la lengua. A nivel perceptivo, el mismo para todo el mundo, los contrastes en la conceptualización de una misma realidad son atribuidas a diferencias en relación a la estructura lingüística de las diferencias relativismo cultural. La cultura como un conjunto, mecanismos o instrumentos convencionados en una comunidad que se utilizan para que sus miembros puedan relacionarse entre sí y con el mundo que los rodea, definidos desde la visión antropológica a la cultura. Junto a una dimensión accional, las definiciones de la cultura en la literatura sobre enseñanza
Subrayan también la idea de una relación esencial o indisociable entre cultura y lingüística. En estos términos, Guillén Díaz afirma que el término lenguaje no se va a referir solo a los elementos que lo rodean, sino también a todo un sistema de acción social que conlleva significados culturales, un código cultural, un modo de interpretación, la realidad, un nivel de cultura subyacente que a modo de reglas de compartimiento y pensamientos determinan la forma en que los individuos definen sus valores desde la gramática cultural y todo hecho de lengua subyace de un hecho cultura y porque todo hecho de lengua se estructura en función de una dimensión social y cultural. Listo. Listo, listo, Andrés. Ya se habían cumplido también los Sí. 2 minutos. Vamos entonces a continuar con Sandra. Déjame, voy a intentar si acá me deja colocar los 2 minutos. Ah, sí, sí, me deja. Perfecto. Entonces vamos a colocarlo acá porque por el celular pues fue un poquito más complejo. Listo, vamos entonces con Sandra. Déjame, yo silencio mi micrófono. Listo. Y yo activo el mío, que no estaba activo. Bueno, parámetros de variación intercultural en la realización del habla nos indica estas diferencias interculturales entre la relación al grado de explicidad de la ejecución. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros que podemos ver es el de Jacques Moster, perdón si me equivoco en la pronunciación, y él hizo un trabajo de estas variaciones interculturales, ¿no? Entonces él extrajo estos parámetros con un ejemplo que fue el de un correo electrónico donde se comunicaban en francés, un chico de Suecia y un chico de Marruecos. Pero entonces, en el correo se entendía explícitamente el contenido del correo. ¿Cuál fue el error de intención en este correo? Resulta que el chico suizo tenía una cortesía cultural muy diferente a la de Marruecos. Ahí es donde hubo un error de intención. Entonces, como decía Jacques Mosler, decía Mosler, perdón, las diferencias culturales y el grado de explicidad poseen expectativas diferentes en relación a la que ayuda a la reaparición de esta, ¿no? Entonces, de forma indirecta, él le pedía ayuda, pero ¿qué ocurrió? No se entendió la intención del correo electrónico. Entonces, en ese podemos ver los actos comisivos y los actos expresivos, ¿no? En el parámetros de variación intercultural también podemos encontrar algo que solemos decir que por cortesía podría ser una cortesía universal, pero realmente no. Estas cortesías, ya se acabó el tiempo. Sí, Hola. se acabó el Sí. tiempo. Oh. Bueno, listo. Pero para finalizar, ¿tienes como algo importante para mencionar o con eso? Sí, Listo, dale. lo importante es que hay estrategias comunicativas. No solo es importante el hablar, el saber un idioma, es también importante hacer una inmersión cultural para poder comunicarnos a través de esa sociedad y esa cultura que nos representa a todo el mundo. Listo. Muchísimas gracias, Sandra. De Vamos nada. entonces con Laura. Déjame entonces, voy a apagar mi micrófono y empezamos cuando empiece el relojito. ¿Listo? ¿Listo? Listo.
Pues el tema que yo elegí fue la noción de cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras. La función de la noción de la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras es fundamental para el razonamiento del criterio de competencias comunicativas y para el desarrollo de los enfoques comunicativos en la enseñanza de una segunda lengua. Su importancia es muy valiosa para el concepto de competencia comunicativa, tanto para el desarrollo de lo que hoy se conoce como enfoques comunicativos en la enseñanza de lenguas. De acuerdo a lo que escribió Miguel López en el artículo que leímos, admite que la idea de cultura como un conjunto de herramientas convencionalizadas en una comunidad que los miembros utilizan para relacionarse entre sí y el mundo que los rodea. Además, se cree que la idea de una relación entre lo cultural y lo lingüístico. Pues la lengua es fundamental en los significados culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo se interpreta la realidad, el comportamiento o el pensamiento. Hablar sobre una lengua abarca todo un sistema de acciones sociales, por ejemplo, las jergas, las vivencias, los comportamientos, los pensamientos, y esta forma es que las personas fijan sus valores y experiencias logrando una comunicación asertiva. Siendo esto, no se denomina, si esto no se domina, pues esto da paso a conflictos y choques culturales. También digamos que los miembros de una cultura en su mayoría no son conscientes o no conocen realmente las, las particularidades que componen su propia cultura. Otro punto importante es que cuando las comunidades no conocen los componentes que integran su cultura, serán inconscientes con su relatividad y absolutividad de la esencia. También puede ser dañino que las personas estén inmersas en su única cultura porque esto llevará a que juzguen erróneamente las otras personas y combatan los pensamientos o también que digamos que se contradigan, y esto hoy en día lo denominamos etnocentrismo. Listo, Bueno, eso Laura. sería todo sobre mi tema. Muchísimas gracias. Vamos entonces con mi sustentación. Chin, chin. Espérame yo. Listo. Este es mi Padlet y empezamos. Bueno, por mi lado elegí el tema competencia comunicativa y subcompetencia sociocultural. Debemos tener presente que la competencia comunicativa es como la herramienta que tenemos los seres humanos para aprender cómo utilizar la lengua de una forma adecuada. En este caso, pues en nuestra lengua materna aprendemos cómo ser cordiales, que ya lo habían mencionado anteriormente la compañera Sandra, cómo ser cordiales y utilizar una buena o elegir una buena cantidad de palabras para podernos referir a alguien, ¿cierto? En una carta o en un escrito o por llamada, etcétera. En este caso, también teniendo en cuenta una lengua extranjera, cuando nosotros aprendemos una lengua extranjera, debemos tener presente esa competencia comunicativa, que es la que nos permite tener el conocimiento de comunicarnos adecuadamente. Y a su vez, entonces, tener presente la subcompetencia la subcompetencia sociocultural, que es esa que permite que los actos del habla y contribuye a la presentación de diferentes capacidades con relación a esa misma. Es decir, debo yo reconocer, ¿cierto?, en qué contexto estoy para saber cómo expresarme, cómo debo hacerlo, de qué forma, qué tener en cuenta, qué palabras, etcétera. En este caso, como lo ven en mi Padlet, existen subcompetencias que son la subcompetencia discursiva, estratégica, sociolingüística, y estas permiten, y la lingüística o gramatical, que son 4, las cuales permiten que la persona tenga en cuenta cómo producir los enunciados, ¿cierto?, de forma completa, que no omita nada, la discursiva que permite combinar enunciados,
la estratégica que permite tener en cuenta los elementos verbales o no verbales que va a utilizar, y la sociolingüística, que es la que permite al sujeto aprender y adaptarse al contexto en el que se encuentra. Eso sería entonces por mi lado. Yo creo que nosotros al sustentar los Padlets no dijimos como la relación que tenía nuestro tema con el video. ¿Ustedes de pronto lo tuvieron en cuenta en la sustentación o no lo tuvieron en cuenta? Sí, yo sí. Ok. ¿Las demás? ¿Cómo? Sandra y Laura. Bueno, pues que esta cultura influye pues en todas esas formas de sentir, de pensar y de actuar, ¿no? No solo es, y es algo inevitable. Entonces, por eso hay que formarnos en todas esas estrategias y como tú decías, están todas para nosotros empezar a crear un diálogo. Normalmente aquí tenemos una cultura, ¿no? De que quieres un cafecito, ay, no sé. Entonces volvemos y esperamos a que la otra persona nos afirme, nos confirme. Bueno, sí, quieres un cafecito para nosotros confirmar. Entonces eso también son como estrategias ya culturales aprendidas y hace parte de esos comportamientos aprendidos, valga la redundancia. Entonces la lengua es un componente de la cultura, o sea, no la podemos dejar aparte. Y es una herencia social también, como decía Brown por ahí. Eso es lo que de pronto podría aportar de mi parte. Ok. Y Laura, ¿tuviste en cuenta la relación del tema con el video que vimos? Sí, ahí dentro de lo que hablé, incluí esa parte. Ok. En mi caso, no lo tuve en cuenta y quisiera agregar entonces que teniendo en cuenta el tema de la competencia comunicativa, con relación al video, se mencionaba también que uno debe saber cómo en qué contexto se desenvuelve y la forma de utilizar y comunicarse dependiendo de la lengua en la que se encuentra. En este caso, me gustaría citar algo que mencionaba la chica en el video, y es que dice que las luchas sociales muchas veces, y más que todo las feministas, utilizan y cambian algunas palabras que se llama, pues ella dice que es el lenguaje inclusivo, pero en este caso la gramática tiene unas reglas que deben respetarse, ¿cierto? Hay muchas formas de hacer todo este movimiento, pero el tema de la lengua es una parte fundamental para la comunicación, y esa comunicación debe ser respetada dependiendo el contexto en el que se encuentra y las reglas gramaticales de la misma lengua. Bueno, eso sería como por el lado de la sustentación. Vamos a revisar entonces acá nuestras reglas. Vamos, listo, ya hablamos también del video. Dice que cada participante tiene entonces como 1 minuto para intervenir acerca del tema de algún compañero. Los que tengan, por favor, preguntas, entonces, si quieren, les voy preguntando en orden para que lo hagamos también de forma organizada. Y empezaríamos con Andrés. Cuéntame, ¿a quién le quieres aportar o hacerle alguna pregunta? Mi pregunta es para Sandra. Dime, Andrés. ¿Cómo podemos comunicar con más éxito en una situación de carácter intercultural? Bueno, para comunicarnos por excelencia, por decirlo así, en un encuentro intercultural, el hablante tiene que tener varias competencias, ¿no? En primer lugar, una lengua en común, que alguno de los dos debe aprender la lengua del otro, ¿cierto? Esto significa el manejo de la lengua. En segundo lugar, tiene que estar consciente de que se trata de una relación social, es decir, es importante el conocimiento estratégico porque se trata de invadir el territorio del otro, lo que ya habíamos hablado siempre de herencia social, el comportamiento.
Y en este caso es necesario el de la cortesía y sus estrategias, además de otras competencias. Después de esta, pues como de esta pequeña reflexión, llega uno a la conclusión de que para comunicarse uno por excelencia en el encuentro intercultural necesitamos que el hablante sea capaz de descodificar los enunciados de la lengua meta, ¿cierto? Que se comunique con los miembros culturales meta y define como la habilidad de encontrar un equilibrio entre modelos de culturas diferentes, y a partir de esta visión deducimos que la competencia intercultural se puede hacer global, englobar, ¿cierto? Que era lo que habíamos hablado en comienzo, que era lo que decía de que cómo esta cultura, o sea, cómo la lengua desde lo local puede ser algo global. Para eso debemos tener en cuenta varias competencias, como la competencia lingüística, la pragmática y la estratégica. Entonces, eso podría ahí como medio resumir un poquito. Ya. Ok, Sandra, muchísimas gracias. Andrés, ¿queda clara tu pregunta o quieres preguntar algo más? No, ya. Ok, Sí, está bien. listos. Sandra, ¿tienes Bueno. alguna pregunta? Sí, voy a hacerle una pregunta, pues como a Laura. Sí. Para ti, ¿cuál es uno de los aspectos de la cultura que afecta la enseñanza y aprendizaje de una lengua? Para mí, digamos que el efecto más grande es no saber de la propia cultura, porque gracias, digamos que a abrir las puertas para aprender una nueva cultura o en este caso también aprender sobre nuestra misma cultura. Entonces, uno necesita aprender de la misma cultura para, digamos, generar conocimientos y tener conocimientos y expandir todos los saberes, comprender valores, pensamientos, aprender a, digamos que a ser críticos y todo esto. Entonces, sí, para mí la cultura es más que necesaria para, digamos, el aprendizaje y la enseñanza de una nueva lengua o de nuestra propia lengua. Gracias, Laura. Ok, Bueno, Laura. Sandra, ¿queda clara la respuesta de Laura o tienes alguna otra pregunta? Sí, no, ya estoy de acuerdo. Total, es conocer también nuestras herencias culturales, porque hablamos así, porque tenemos esas jergas, pues, cómo se las podemos enseñar al extranjero que viene. Total, hacer una inversión cultural desde lo local para los demás. Ok, listo. Laura, por tu lado, ¿tienes alguna pregunta o una opinión acerca del tema de alguno de los compañeros? si yo quisiera hacerle una pregunta a usted. Bueno, Ok. teniendo en cuenta lo que mencionó sobre la competencia comunicativa y la subcompetencia sociocultural, con la relación a la lengua materna, ¿por qué considera que son tan importantes el aprendizaje de una lengua extranjera? Bueno, en este caso, y teniendo en cuenta lo que yo mencionaba anteriormente, la competencia comunicativa y la subcompetencia son las herramientas que se utilizan para poder comunicarnos. Pues principalmente son las que aprendemos en nuestra lengua materna, pero también, como decía Sandra, cuando vamos a aprender una lengua extranjera, debemos también aprender esas competencias comunicativas de esa lengua. Cada lengua tiene su gramática, tiene su forma de expresarse. Para lo que nosotros es un chiste, por ejemplo, en Estados Unidos o en Italia o en otros países puede ser otra cosa diferente, ¿cierto? Dependiendo de la cultura que está envuelta. O sea, todas son como una familia, la cultura, la lengua y los idiomas, pero son diferentes. Entre las tres se complementan, pero son totalmente diferentes. Entonces, la importancia nace de ahí y es de aprender a utilizar esas herramientas y poder comunicarnos correctamente en diferentes contextos y con diferentes idiomas. ¿Queda clara mi respuesta? Sí, muchas gracias. Listo, Laura. Bueno, por mi lado, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Andrés, que sería, ¿cuáles son los aspectos para ti más importantes del relativismo lingüístico? Bueno, en lo personal,
La estructura de la lengua influencia la forma y el pensamiento. También la lengua influencia el modo en que percibimos o procesamos y recordamos la realidad. Y la última es nuestra cognición forma para organizar el conjunto de conceptos. Esas son las que creo yo son más importantes. Compañera, creo que tiene el micrófono desactivado. Perdónenme, tenía el micrófono desactivado. Gracias, Andrés, por tu respuesta. Eso fue lo que dije ahorita, que me quedó muy clara. Entonces, en este momento ya estaríamos como en la parte final, que sería la despedida. Muchísimas gracias por asistir, por socializar sus Padlets, sus puntos de vista, por sus preguntas. Creo que ya sería como el final del debate, de la sustentación. Muchísimas gracias por la atención prestada a cada uno de nosotros, entre ustedes, conmigo, y bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, muchas gracias, compañeros. Nos Muchas vemos en gracias. otra oportunidad. Bueno, chao. Muchas gracias.